Vamos a comenzar entonces, vamos a comenzar con la reunión de esta noche y el tema que tenemos es ese precisamente que usted ve en pantalla, el de los apóstoles. Y fíjese que tal vez una de las cosas que vamos a ver respecto de los apóstoles, hay una cosa que le digo a través del tiempo, a mí como que me ha cambiado un poco el panorama. En este sentido, de que a veces a los pobres apóstoles los hacemos culpables de todos de todos los delitos habidos y por haber, ¿va? De que mire por ejemplo, de que si Jesús hace un milagro y ellos son incrédulos y pues son malos y generalmente siempre los vemos como que el Señor tuvo que andar chinchineando esos niños, esos bebitos por ahí, ¿va? Pero en realidad, fíjese de que, y es una de las situaciones que vamos a ver en este estudio, es de que la verdad que el papel de los apóstoles es bien importante y por eso es de que el Señor se tomó el tiempo para hacer precisamente las cosas que nosotros vamos a ver. Y una cosa que también es interesante y que vale la pena que nosotros podamos reflexionar es lo siguiente, y que tal vez es la parte que nosotros podemos, digámosle así, como respetar de ellos, es el hecho de que dejaron sus vidas como las conocían precisamente por seguir a Jesús hasta el final de sus días. Entonces, esa situación en ese aspecto, pues como que es importante reconocerles ese hecho, pues de que prácticamente cuando Jesús les hace el llamado para que lo sigan, ellos dejan su vida como la conocían por seguir a Jesús. Así que en ese aspecto, pues la verdad de que para que no solamente nos pongamos en aquella situación de ver solamente el lado malo de ellos, ¿verdad? Porque definitivamente tenían muchas virtudes y que prácticamente fueron de las situaciones por las cuales el Señor los eligió. Y aunque no eran perfectos, pero tal vez una de las cosas que es importante es el hecho de no eran lo que ellos eran, sino que lo que Jesús iba a ser capaz de hacer con ellos, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, pues, como que es un asunto importante que vale la pena considerar. Así que vamos a comenzar precisamente para entrar en materia y vamos a hablar un poquito precisamente acerca de qué es un apóstol. Porque fíjese de que apóstol es una palabra griega no traducida, o sea, de que si alguien le dice a usted, mira, y vos que aparte del español, ¿qué otro idioma sabes? Pues dígale que el griego. Y si le dicen decime una palabra, y si le dicen decime una palabra en griego, pues apóstol es una palabra griega. Porque precisamente apóstol lo que ahí tiene usted, es la palabra griega apóstolos, y significa uno que ha sido delegado, un mensajero o alguien que ha sido enviado con órdenes. Hay algunos pastores que lo resumen de una manera que dicen un apóstol es un enviado, y la verdad que eso es, la verdad que eso es, un apóstol es un enviado. Ahí lo que usted está viendo pues ya es una definición un poco más amplia, pero básicamente eso es lo que un apóstol significa. Tan es así, tan es así de que fíjese que, por ejemplo, las escrituras llaman apóstol a Jesucristo, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, en este caso lo que dice Hebreos 3:1. Hermano Hernán, si nos puede leer, por favor, Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. Amén. Buenas noches, pastor. Amén. Buenas noches. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Correcto. Entonces vea de que en ese aspecto, precisamente como la palabra apóstol, lo que significa es enviado, es por eso de que en esta cita de Hebreos 3, las escrituras llaman apóstol a Jesucristo, ¿verdad? Pero claro, porque la gente tiene en el ideario, cuando usted se menciona la palabra apóstol, una de dos, o los 12 apóstoles, o aquellas personas, por ejemplo, que en la actualidad se denominan apóstoles, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Del punto de vista de las escrituras, como un apóstol, lo que significa es enviado. Entonces, en este caso, Hebreos 3:1, ¿cómo llama a Jesucristo? Lo llama apóstol. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo fue enviado por Dios. Entonces, en ese aspecto, si lo vemos desde el punto de vista de la definición, definitivamente de que Jesús cumple perfectamente ese concepto, ¿no? También otra cosa que es importante y que vale la pena mencionar es lo siguiente, mire, y es el hecho de que los nombres de los 12 apóstoles son mencionados en Mateo 10 del 2 al 4 y en los pasajes paralelos, ¿verdad? Porque esa también es la otra cosa importante. Ahí yo le pongo la cita de Mateo 10
pero tal vez uno de los detalles importantes es de que la lista de los apóstoles aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas, y siempre en los tres Pedro es mencionado primero, a pesar de que Pedro no fue el primero que llamaron, ¿no? Pero de cualquier manera, pues una de las cosas que vamos a ir viendo también es el hecho de que Pedro en las Escrituras, hasta cierto punto, él como que se ganó el derecho ese de que Jesús lo tuviese en cuenta, precisamente porque por la manera en la que Pedro actuaba y cómo fue que el Señor le fue guiando a través de todo ese proceso. Pero vea que en esto que tenemos ahorita, tenemos acá de que precisamente la palabra apóstol lo que significa es enviado. Y es por eso que tenemos ese asunto de que Jesucristo en Hebreos 3:1 es llamado apóstol también. Luego, si seguimos hablando un poquito acerca de lo que son los apóstoles, fíjese que los vamos a ir viendo de dos en dos. Los vamos a ir viendo de dos en dos. Y una de las cosas que vamos a hacer es de que, aparte que los vamos a ir viendo de dos en dos, vamos a ver un detalle un poco curioso y es cómo fue que murieron, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas que aunque las escrituras no lo dicen y aunque tal vez la información sobre cómo fue que murieron en algunos casos no es igual porque hay unas versiones, hay otras versiones sobre respecto de su muerte, hay una cosa que sí es clara. Hay una cosa que sí es clara, independientemente de la versión que usted elija de los apóstoles, todos, a excepción de Juan el apóstol, todos murieron de una manera violenta. El único que murió de viejito, ya lo vamos a ver, es el apóstol Juan, el escritor del Apocalipsis. De ahí en el caso de los demás, ahí la cosa como que fue un poco seria, pero ya vamos a ir entrando en detalle. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Andrés? Fíjese de que de todos los discípulos, prácticamente el primero al que Jesús llama es a Andrés, porque en esa cita precisamente de Juan 1 del 35 al 40, una de las cosas que menciona la escritura es esto, es de que Andrés primero había sido discípulo de Juan. O sea, el llamamiento de Andrés prácticamente no comenzó con Jesús, sino que el llamamiento de Andrés comenzó con Juan. Cuando Juan, cuando Juan señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué fue lo que pasó? Andrés dejó de seguir a Juan y comenzó a seguir a Jesús, ¿verdad? Esa digámosle así como que fue la transición que él tuvo. Y una de las cosas que menciona precisamente ahí en el Evangelio de Juan es de que Andrés cuando Jesús fue identificado como el Cordero de Dios, le dice a Pedro, mira Pedro, fíjate que hemos hallado al Mesías. Y Pedro hasta cierto punto como con un poco de incredulidad le dice, ¿y eso cómo puede ser? Le dice. Entonces viene Andrés y le dice, ven y ve, le dice, o sea, venía, ve y date cuenta por ti mismo de qué es lo que estoy diciendo. Viene Pedro, se va con Andrés, van a ver a Jesús y dice el Evangelio de Juan que ese día se quedaron todo el día platicando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese aspecto fue una situación bien interesante como es de que Andrés ya había tenido su llamamiento primero por medio de Juan. Ahora que Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios, Andrés empieza a seguir a Jesús, llama a Pedro y en esa cita que está en el Evangelio de Juan, menciona pues de que Andrés y Pedro estuvieron con Jesús todo el día. Tan es así de que mire, por ejemplo, esto que dice en Marcos 1:16. Marcos 1:16. Hermano Yacir, si nos puede leer, por favor, Marcos 1:16. Marcos 1:16. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, pastor. Con mucho gusto. Bueno, Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. correcto. Y aquí se da la situación esa precisamente que una de las cosas que el Señor les dice es, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y es por eso de que le diré yo considero de que cuando hablemos de los apóstoles como que deberíamos de hablar en un término un poco más justo, porque casi siempre cuando se habla de ellos se hace ver como que son los malos de la película. Pero mire, ellos dejaron sus vidas por seguir a Jesús. Ellos dejaron sus vidas por seguir a Jesús y al menos ese mérito hay que reconocerles, ¿verdad? Y le diré, ellos perfectos no eran, pero que es una de las cosas que les dice Jesús, venid en pos de mí y os haré
O sea, el Señor iba a transformar sus vidas precisamente por ese acto de obediencia que ellos iban a tener de seguir. Entonces, claro, Pedro y Andrés, antes de seguir a Jesús, ¿qué eran? Eran pescadores. Y mire esta otra cosa también de que Pedro tuvo la bendición de precisamente de que el primer sermón que se predicó cuando vino el Espíritu Santo en forma permanente, quien lo predicó fue Pedro. Hermana Daisy, ¿nos puede leer, por favor, Hechos 2:14? Hechos 2:14, es el pasaje que está en pantalla. Buenas noches, con gusto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Correcto. Entonces vea esa situación de que ¿qué es lo que sucede? El primero en ser llamado no fue Pedro, fue Andrés. Andrés lleva a Pedro, pero Pedro comenzó a involucrarse de tal manera en el ministerio de Jesús que cuál fue el privilegio que tuvo, entre otras cosas, por ejemplo, de que en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado y que se predica precisamente ante toda esa gente, ¿quién es el encargado de abrir esa nueva etapa en la iglesia? Pedro. Pedro. Acuérdese de que Pedro también era junto con Jacobo y Juan el grupo de 3 apóstoles que veían los milagros especiales de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración de Jesús. Entonces Pedro en ese aspecto llegó, por decirlo así, a pesar de que él no fue el primero que llamaron, pero se ganó el derecho, así como quien dice, se ganó el derecho de piso, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Se ganó el derecho de piso precisamente para que el Señor lo considerase de esa manera. Tan es así de que, bueno, y hablando de Andrés, fíjese que con Andrés ocurre una cosa, que Andrés fue el que llevó a Pedro, pero ahí está de que Andrés solamente aparece cuando lleva a Pedro ante Jesús, cuando ofrece los 5 panes y los 2 peces en la alimentación de los 5,000, y en Juan 12 cuando habían unos griegos que querían ver a Jesús. De ahí Andrés brilla por su ausencia. ¿Y quién es el que sobresale en todos lados? Pedro. Pedro. Entonces, fíjese que en el caso de estos dos es interesante lo siguiente, porque vaya, tal vez no todos podemos ser Pedro, pero tal vez sí podemos ser Andrés. ¿Y quién le dice a usted de que tal vez dentro de su ministerio usted sea el que a través de su ministerio se convierta en Pedro? ¿Verdad? Vaya, le voy a poner un caso, por ejemplo. Usted busque, digámosle así, el pastor más conocido que usted quiera en este momento, y tal vez hay que hacer esta pregunta: ¿y quién lo habrá ganado a Cristo? ¿Verdad? Casi siempre nosotros nos enfocamos en ese hombre de Dios que hace esa gran obra. Ajá, pero ¿y el que lo llevó a los pies del Señor? Entonces, en este caso, precisamente en Pedro y Andrés, se da esa situación. Andrés solo es mencionado haciendo 3 cosas en los evangelios. ¿Pero qué fue lo que hizo? Llevó un Pedro, fíjate. Llevó un Pedro. Yo a veces les he comentado a más de alguien, por ejemplo, de que, vaya, mucha gente pues conoce al dúo Esperanza, le gusta su música y toda la cosa. Sabe que yo estuve la primera vez que llegaron a cantar a la iglesia el siguiente día que se habían convertido, porque ellos se convirtieron viernes y llegaron a cantar un sábado en un culto de jóvenes. En ese primer culto de jóvenes, yo estuve ahí cuando ellos llegaron a cantar. Y claro, y usted dice, mire, ¿quién habrá sido el hermano que los llevó a los pies del Señor? Yo lo conocí, pero le digo, ahorita yo le he perdido la pista, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da esa situación precisamente en el caso de Andrés y Pedro, que Andrés es mencionado poco en las Escrituras, pero ¿qué fue lo que hizo él? Llevar un Pedro. ¿Verdad? Llevar un Pedro, o sea, llevar una persona que a la hora de las horas, la obra que él hizo en la vida de la iglesia fue importante. Ahora fíjese que aquí es donde vamos a entrar a esa parte que le estaba comentando, de que esta información que usted va a ver probablemente en otros lados no la vea igual, ¿verdad? Porque existen diferentes criterios y no existe acuerdo sobre esto que usted va a ver. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí se da la situación de que, por ejemplo, mire, y en el caso de Pedro, ¿cómo fue que murió? En el caso de Pedro hay una tradición de que quien lo mató fue el emperador Nerón. Y una de las cosas que hizo Pedro era de que cuando lo iban a crucificar,
porque según la tradición, hago la salvedad, la tradición, no la Biblia, según la tradición, Pedro murió crucificado, pero con una variante, de que cuando lo iban a crucificar, una de las cosas que él dijo era que no era digno de morir como su maestro. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que hicieron fue que invirtieron la cruz para que quedaran los pies para arriba y la cabeza para abajo, y así fue que lo crucificaron, hasta que murió, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que dice, de manos de Nerón, Pedro recibió la corona del martirio, siendo clavado a la cruz con su cabeza hacia el suelo y sus pies hacia arriba, asegurando que él no era digno de ser crucificado del mismo modo que lo había sido su Señor. Y en el caso de Andrés, ¿cómo fue su muerte? Según la tradición, San Andrés, o Andrés como nosotros le conocemos, fue crucificado también. La iconografía ha representado su martirio con una cruz en forma de aspa de manera habitual. De ahí que conozcamos esa figura como una cruz de San Andrés, o sea, la X es lo que se conoce como la cruz de San Andrés. Sin embargo, algunas fuentes no especifican este detalle, sino que solo cuentan que fue crucificado. Así se puede leer en los Hechos de Andrés, donde se narra cómo fue condenado por Egeas, procónsul de Patras en Grecia, por haber convertido a miles de personas al cristianismo, y que tanto él como sus seguidores se negaban a rendir culto a dioses paganos. Este Egeas ordenó que fuese azotado por 7 hombres y que fuese crucificado. Egeas especificó a los verdugos que no perforaran sus piernas. Pero usted ve esa situación de que en las escrituras, ¿qué es lo que se menciona de ellos? Andrés se dice bien poco, pero el que sobresale más en toda esta situación, ¿quién es? Pedro, ¿verdad? Y la muerte de ellos dos, pues según la tradición, está descrita de esa manera. Luego, si seguimos avanzando, tenemos a los otros dos. Estos tipos son un encanto, mire. Estos tipos son un encanto, Jacobo y Juan. Mire lo que sucede en el caso de estos dos. La cita está en Marcos 1 del 19 al 20. Hermano Cristian, si nos puede leer esa cita, por favor. Marcos 1 del 19 al 20. Amén, pastor, con gusto. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó con Pescadores, y aunque los 4 eran pescadores, pero ¿qué es lo que sucede? A diferencia de Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, ellos tenían jornaleros. Entonces ellos en ese aspecto tenían más, digámosle así, que tenían más solvencia económica. Y fíjese que estos dos tenían una curiosidad, que resulta que le llamaban los hijos del trueno, porque tenían un carácter. Era aquello de que así como nosotros decimos, estos como que son agua para chocolate, ¿va? O son de mecha corta, pero yo más creería que estos no eran ni de mecha corta, sino que estos no tenían mecha. ¿Y por qué le digo esto? Porque en una ocasión dice la escritura que le llegan a decir al Señor, porque van a predicar a una parte, la gente no les cree, y entonces le dicen al Señor, Señor, danos permiso que hagamos llover fuego del cielo para que descienda sobre esa gente y los consuma. Y el Señor les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, le dice, sí, yo no he venido para perder las almas, le dice, yo he venido para salvarlas, ¿verdad? Entonces, ¿se puede usted imaginar tener que lidiar con esa gente? Tener que lidiar con esa gente de que era de aquel tipo de cosas, de que no, yo para defender a mi Cristo. Y por eso es de que usted se fija que a veces hay en redes sociales cristianos que defienden la fe con insultos.
Y uno dice, bueno, yo estaba viendo, por cierto, una discusión un día de esto, pues, que viene alguien y le dijo, mira, qué bueno que sos cristiano, le dice, por las palabras que estás ocupando, le dice, porque si no lo fueras a saber qué se supone que harías. Entonces, en este caso, Jacobo y Juan tenían esa situación. Y fíjese que tan es así, que dice la Escritura que en una ocasión le dijeron al Señor, mira, Señor, cuando estemos en el reino, queremos sentarnos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es que eran un encanto, ¿va? Eran un encanto, aquello de querer decir, y a veces como que surge la pregunta, bueno, ¿y el Señor por qué los eligió? Que no sabía cómo eran, cómo no. Y por cierto, ellos dos, junto con Pedro, hacían el trío de los que veían los milagros especiales de Jesús. Pero ¿por qué razón el Señor está haciendo eso? Precisamente porque tiene que ver con la manera en la que Dios va obrando en la vida de las personas. Porque a veces aquellos que muchas veces son, digámosle así, de carácter más explosivo, a la hora de las horas, cuando se entregan al Señor, pues definitivamente que lo hacen de una manera más sincera. Lo hacen de una manera más sincera. Me están diciendo que no se escucha, o ahora sí me escuchan. ¿Ahora sí me escuchan todos? ¿Hola? Sí, ahora sí, hermano. Ahora sí, ok. Entonces, mire lo que sucede. Pero vea esto. Primera de Juan 4, 7 y 8. Hermana Daisy, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ujú. ¿Y quién dice eso? Juan. ¿Cuál Juan? El que escribió el Evangelio de Juan, el que escribió las 3 cartas, el que escribió el Apocalipsis y el que junto con su hermano los apodaban los hijos del trueno. Y mire, estaremos hablando de la misma persona. Y estaremos hablando de la misma persona. Porque este sujeto que escribe eso, que nuestra hermana Daisy nos acaba de leer, es el, junto con su hermano, el que en algún momento le dijeron a Jesús que se querían sentar a los lados en el reino. Y él fue uno de los dos que le dijo al Señor que, ¿cómo se llama? De que quería que hiciera, que le diera permiso de hacer llover fuego sobre una ciudad. ¿Y qué pasó entre una cosa y la otra? Lo que pasó entre una cosa y la otra fueron 2 eventos que marcaron la vida de estos sujetos. ¿Cuáles son esos 2 eventos? Primero, la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo les hizo ver precisamente en quién era en el que estaban creyendo. Y el otro evento que marcó sus vidas, ¿cuál es? Es el día de Pentecostés. Es por eso que usted ve que entre el momento en el que ellos quieren sentarse a los lados en el trono y el momento en el que Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, entre ambos eventos está la resurrección de Cristo y está el día de Pentecostés. Entonces eso le explica a usted por qué razón estos sujetos cambiaron de la manera que lo hicieron, ¿verdad? Entonces, ahora, a veces como que queda la cuestión esa de decir, mire, y el señor que no se pudo buscar unos mejorcitos, ¿va? Sino que como que se fue a buscar, como que le dijeron al basurero anda a agarrarlo, ¿va? Pues sí, pero es que el señor no veía los defectos que ellos tenían, sino lo que él podía hacer de ellos. Y la verdad es que las transformaciones fueron importantes. Y en el caso de Jacobo y Juan, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué otra cosa también, qué podemos decir? ¿Cómo fue la muerte de Jacobo? ¿Cómo fue la muerte de Jacobo? Oscar, si nos lees, por favor, Hechos 12 del 1 al 3. Hechos 12 del 1 al 3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Correcto. Y fíjese que aquí hay una situación un poco extraña. Dios permite que maten a Jacobo, pero no que maten a Pedro.
porque a Pedro es que se da el milagro ese que dice que estaba encadenado, que estaba con los 16 guardias, que llega el ángel, que se le caen las cadenas. ¿Y por qué a Pedro sí lo liberó y a Jacobo no? Mire, ahí ya es lo que queda precisamente dentro de los propósitos de Dios. Ahí definitivamente queda dentro de los propósitos de Dios. En el caso de Jacobo, que era de los hijos de Zebedeo, que era hermano de Juan, que era de los que le dijeron al Señor, mira Señor, danos permiso que lleva fuego del cielo, él murió así. Él murió así. Ahora, ¿qué le agrega la historia? Mire, Jacobo o Santiago el Mayor, este ya es un dato histórico. Hago la salvedad que dependiendo de la fuente que usted lo agarre, le puede tener alteraciones. Santiago el Mayor, patrón de España, regresó a Jerusalén para estar con María, que veía cerca su muerte. Allí fue decapitado por orden del rey de Judea, Herodes Agripa I. O sea que eso que dice la escritura de que ¿cómo se llama? Que mató a espada a Jacobo, no es que lo atravesaron con la espada, sino que con la espada le cortaron la cabeza. Eso fue lo que le sucedió. Entonces dice, allí fue decapitado por orden del rey de Judea, Herodes Agripa I, nieto del rey Herodes el Grande, el que mandó matar a los niños de Belén. O sea que esa familia de los Herodes como que no les compraban plastilina cuando chiquitos. Según la leyenda, 2 discípulos de Santiago tomaron el cuerpo del apóstol y lo llevaron en barco hasta Galicia, donde supuestamente fue enterrado en el lugar donde se levantó la catedral de Santiago de Compostela. Pero este es un dato histórico que puede ser cierto, puede no ser cierto. El dato que sí es cierto es que lo mataron a espada, pero no es que lo atravesaron con la espada, sino que con la espada lo que hicieron fue cortarle la cabeza. Ese dato sí es cierto y ese sí está confirmado por las escrituras. Y en el caso de Juan, ¿cómo fue su muerte? Juan, el más joven de los 12 apóstoles, se libró de las persecuciones a cristianos. Según la tradición, salió ileso cuando los romanos intentaron acabar con él en una caldera de aceite hirviendo y murió por causas naturales ya anciano en Éfeso. Y es que a Juan le pasó una cosa, que a Juan cuando estaba viejito lo metieron preso en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios. Estuvo preso un tiempo allí, escribe el Apocalipsis, sale libre, se va para Éfeso, que quedaba cerca, se va para Éfeso y ahí murió de viejito. O sea, de todos los apóstoles, Juan es el único que muere de viejito. De ahí a todos los demás, según estamos viendo, murieron de maneras horribles, ¿verdad? Murieron de maneras horribles, pero lo interesante del caso es de que independientemente de que esas historias sean verdad o no, hay un asunto que queda claro. Es el hecho de la obra de transformación que Jesús hizo en la vida de ellos, a tal grado de que ellos dijeron de predicar su vida, de predicar a Cristo aún a costa de su vida. Ese tal vez es el detalle importante y esa es una de las cosas que le diré cuando hablamos acerca de los apóstoles, como que hay que hacer esa consideración. Luego, si seguimos siempre hablando acerca de los apóstoles, hablemos acerca de estos otros 2 caballeros, mire, Felipe y Natanael. Y con estos 2, ¿qué es lo que tenemos? Fíjese que en el caso de Felipe, la forma griega de Felipe es Filipos. Y Filipos lo que significa es amante de los caballos. Eso es lo que significa Felipe. Y Felipe era de la ciudad de Betsaida, o sea, de la misma zona de donde eran Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Por eso es que usted ve en las escrituras eso que dice Felipe por cuanto era de Betsaida, ¿verdad? Porque todos ellos prácticamente entre ellos se conocían. ¿Y ellos conocían a Jesús? Claro que sí, lo conocían. El incidente que comenzó a marcar la diferencia fue cuando Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se abren los cielos, que desciende el Espíritu Santo y se posa sobre la persona de Jesús. Pero ellos a Jesús ya lo conocían porque vivían en la misma zona. Entonces Jesús, ¿a quién comenzó a llamar? A gente que ya lo conocían, que seguramente habían llegado hasta la carpintería del papá y toda la cosa. Entonces Jesús ya los conocía y ellos ya lo conocían a Jesús porque eran de la misma vecindad.
Eran de la misma vecindad. Ahora fíjese que se da esta situación. Mire, por ejemplo, lo que dice Juan 1:45. Hermano Yacir, si nos lo lee, por favor. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Correcto. Y una de las cosas que dice que se da con Natanael es la cuestión esa de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, como aquella situación, mire, en las escrituras no se habla de ningún profeta que vaya a venir de Nazaret. ¿Y cómo es eso que vos me estás diciendo que lo has hallado en Nazaret? Claro, Felipe, igual que Andrés, hizo una situación bien interesante. ¿Por qué no venís y lo ves por vos mismo? ¿Verdad? Entonces ahí se da esa situación de que ambos, en lugar de ponerse a discutir, mira, de que si hay alguna profecía, o en lugar de ponerse a filosofar, no, mira, mejor vení, velo y decime vos, date cuenta por ti mismo si realmente Jesús es quien dice ser. Y efectivamente pues fueron, y una de las cosas que dice la escritura, de que después Felipe llevó a Natanael, que Natanael y Bartolomé son el mismo personaje, ¿verdad? O sea, este Natanael tenía dos nombres. En unos evangelios se llama Natanael y en el otro se llama Bartolomé. ¿Qué es lo que sucede? Viene Felipe, halla a Natanael o a Bartolomé, según dice Juan 1:45, van a ver a Jesús y lo primero que hace Jesús cuando ve a Natanael o a Bartolomé, le dice, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael o Bartolomé se le queda viendo y le dice, ¿de dónde me conoces? Le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y dice la escritura que para Natanael o Bartolomé, eso fue más que suficiente. Y le dijo, creo que eres el Hijo de Dios. Y le dice, porque te dije estas cosas, creíste, le dice, cosas mayores que esta verás. Así que ahí usted puede ver cómo se ve que en el caso de los apóstoles, primero eran gentes que Jesús conocía y que ellos sabían quién era Jesús en el sentido que era de la misma vecindad. Si prácticamente lo que Juan el Bautista, ¿qué fue lo que hizo? Que cuando Juan bautiza a Jesús, ellos dicen, entonces Jesús es algo más que nuestro vecino, ¿verdad? Esa es la situación que se da ahí. Y fíjese de que, por ejemplo, hay una tradición que dice, y esto hago la salvedad, que esto no lo dice la escritura, hay una tradición que dice que en las bodas de Caná quien se estaba casando era Natanael. Entonces es por eso que Jesús había llegado, por eso es que los discípulos habían llegado, y por eso es que María le dice al Señor, no hay vino, con la idea de pensando de que, mira, es tu amigo, no nos podrías ayudar a hacer algo con él, ¿verdad? Entonces ahí anda la relación esa sobre por qué razón Jesús estaba en las bodas de Caná, por qué estaban los discípulos y por qué María en ese caso le pide a Jesús que les ayude al respecto. Ahora, y en este caso, fíjese que hay otra situación siempre hablando acerca de Felipe y de Natanael. Mire, en este caso, por ejemplo, lo que dice, cuando Jesús hace la alimentación de los 5,000, una de las personas a quien Jesús le dice le pide cómo resolver el problema, es precisamente a Felipe, en Juan 6:5. Hermano Hernán, ¿nos puede leer Juan 6:5, por favor? Juan 6:5. En ese pasaje que leímos, amén, me encantó pensar que él estaba ahí, ya orado. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Amén. Correcto. Y fíjense que ahí se da una situación de que el Evangelio de Juan dice de que Jesús le hizo a Felipe esa pregunta para probarle, aunque él ya sabía que era lo que había que hacer. Lo que sucede de que todo esto que nosotros vemos en los Evangelios, de ese trato que Jesús tenía con ellos, si lo quiere ver de esta manera, era como que los apóstoles estaban en el colegio de teología. ¿Preparándose para qué? Preparándose para la tarea que Jesús les tenía más adelante, que ya se la voy a contar. Pero todas estas situaciones en las cuales usted ve de que Jesús tiene todos estos diálogos con ellos, ¿qué es lo que está haciendo? Los está preparando.
los está preparando. Entonces, en este caso, cuando Jesús va a hacer la alimentación de los 5,000, bueno, dice, sería como que dijera, mire, vamos a hacer un examen rápido, ¿va? Le dice a Felipe, mira Felipe, ¿y de dónde vamos a comprar pan para que coman todos estos? Aunque claro, dice la escritura que el Señor ya sabía qué era lo que se iba a hacer. Y fíjese que también Felipe tiene otra participación en esto. Mire, hermana Ana de Maldonado, si nos puede leer por favor Juan 14 del 8 al 9. Juan 14 del 8 al 9. Hola. O veamos, hermana Daisy, si nos puede leer por favor Juan 14 del 8 al 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Correcto. Vea cómo se ve de que, ay, este Felipe se ve que le pasaban cosas, ¿va? Porque primero Jesús le dice a él que de dónde van a conseguir comida para alimentar a los 5,000. Y ahora es Felipe el que le dice al Señor, muéstranos el Padre. Mire qué cosa más atrevida. Mire qué cosa más atrevida. Queremos ver a Dios. O sea que este no andaba con chiquita, ¿va? Este no andaba con chiquita. Pero ¿qué hace Jesús? En lugar de decirle, mira, eso es imposible, o no hay hombre que vea a Dios y viva, o no tentarás al Señor tu Dios. Claro, precisamente como el Evangelio de Juan es el que hace énfasis en la divinidad de Cristo, por eso es de que, ¿qué es lo que hace Jesús? Felipe le dice, si el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero ¿por qué Jesús tiene todos esos diálogos con ellos? Porque los está preparando. El que ellos estuvieran con Jesús durante los 3 años era prácticamente como el colegio de teología para ellos, que los estaba preparando precisamente para la labor que les iba a encargar más adelante. Ahora, ¿qué sucede en el caso de Felipe? De Felipe se dice que predicó en Frigia y murió en Hierápolis. Según la leyenda, Felipe fue mandado colgar de un árbol por el procónsul de Hierápolis, la ciudad donde fue a predicar, en la que los habitantes adoraban a una víbora. El apóstol no supo controlar su cólera ante los abusos de la ciudad e hizo abrir un abismo que se tragó a 7,000 personas. Jesús se le apareció para reprenderle por combatir el mal con mal y sacar del abismo a los habitantes de Hierápolis. Estos, enfadados con lo sucedido, colgaron a Felipe hasta su muerte. O sea, de que este también fue otro de que no murió él solito, sino que lo ayudaron a morir, pues. Lo ayudaron a morir. Y en el caso de Natanael, mire lo que sucede. Según una tradición, Bartolomé fue envuelto en un saco y arrojado al mar, aunque también dice, sin duda uno de los martirios más duros de los apóstoles lo sufrió San Bartolomeo, Natanael. Astiages, rey de Armenia, le ordenó que dejara de evangelizar y adorara a sus ídolos. Bartolomé se negó y el rey ordenó desollarlo hasta que renunciase a su Dios o muriese. ¿Verdad? Esto, claro, aunque son tradiciones que no se pueden poner a la par de la Biblia, pero por lo menos una cosa queda clara. Es que todos dieron su vida por Jesús de una manera horrible. Ahora, ¿y por qué razón fue que ellos llegaron hasta ese extremo? Porque todos los apóstoles tenían una cosa en común, todos. ¿Y cuál era? Que todos habían visto a Jesús resucitado. Entonces, como todos habían visto a Jesús resucitado, eso a ellos les daba convicción de morir por Jesús, porque sabían que como lo habían visto resucitado, entonces, ¿qué podían decir? Si Jesús ha vuelto de la muerte, quiere decirte que yo también voy a volver de la muerte. Entonces, ese es un punto bien importante sobre por qué los apóstoles llegaron hasta esos extremos. Siempre siguiendo con estos caballeros, tenemos a Mateo y a Tomás. Aquí fíjese que ya se va a dar cuenta de que aquí ¿cómo se llama? En el caso de los apóstoles se comienza a meter un elemento que creo que usted no había considerado, la política. Ay, mire, cuando esta gente discutía de política, eran unas discusiones horribles, ¿va? Y se va a dar cuenta por qué. Hablando acerca de Mateo, mire qué es lo que sucede. Hermano Cristian, léanos por favor esa cita de Mateo 9:9.
Bueno, hermano, pasando, Sí, dice Jesús, de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. correcto. Recuerde de que los publicanos eran tenidos pero tan mal, o sea, la gente, porque los publicanos eran recolectores de impuestos para el imperio, o sea, eran judíos que recogían impuestos para el imperio romano. Entonces, para la gente un publicano era la cosa. Por eso es de que está ese versículo donde el Señor dice de que los publicanos y las rameras os precederán en el reino de los cielos, porque a los dos los ponían en el mismo cajón. O sea, de que para alguien, si alguien decía, mire, ¿y usted de qué trabaja? Ah, yo soy publicano. Mire, y no tiene un trabajo decente. Porque le digo, ser publicano era una cosa, pero denigrante. Era una cosa, pero denigrante. ¿Qué es lo que sucede? Una de las cosas que dice la Escritura, precisamente que hizo este Mateo, fue el hecho de que cuando él sigue a Jesús, invita a Jesús a comer a su casa, le prepara una comida e invita a otros publicanos a que lleguen a comer. Y los fariseos, pues con aquella situación de que, ¿y qué está haciendo comiendo con publicanos y pecadores? Entonces, es donde Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y también es donde el Señor viene y les dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces puede usted darse cuenta cómo se ve de que la verdad de que antes de criticar a los apóstoles, como que habría que ponernos en la misma situación. Mire, y si a nosotros se nos hubiera hecho el llamado para ser apóstoles, hubiéramos aceptado. ¿Verdad? Hubiéramos aceptado. Ahora, mire, ¿y qué pasa? Por ejemplo, hay una tradición que dice que según que Mateo predicó en Etiopía, aparente murió de causas naturales, según dice de causas naturales. Según la tradición católica, fue martirizado el 21 de septiembre y según la tradición griega, el 10 de noviembre. Hay versiones contradictorias acerca de la muerte de este apóstol. El único punto común es que sucedió en Etiopía, donde predicaba los evangelios. Sin embargo, unos dicen que murió por causas naturales y otros que fue asesinado mientras celebraba una misa. ¿Verdad? O sea, de que también otro que no pudo morir de viejito. Es como para decir a aquella gente que dicen yo soy apóstol, va a saber si van a querer morir de esa manera. ¿Va? Yo creo que habría que hacer esa pregunta. ¿Va? Habría que hacer esa pregunta. Y en el caso de Tomás se da esta situación. Mire, en el caso de Tomás, una de las cosas que dice en Juan 11:16 es que era gemelo. Hermana Daisy, ¿nos puede leer Juan 11:16, por favor? Juan 11:16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Correcto. Aquí es cuando es la resurrección de Lázaro, pero fíjese que este pasaje nos agrega una cosa, que dice que le llamaban el Dídimo. ¿Y Dídimo qué significa? Que era gemelo. O sea, de que Tomás tenía un hermano gemelo. Pero mire, aquí es donde vamos a la cuestión de los propósitos de Dios. Aunque Tomás tenía un hermano gemelo, a Tomás sí lo llamaron y a su hermano gemelo no. ¿Por qué? Dentro del plan de Dios, como que estaba de que Tomás iba a ser la persona indicada, que probablemente es su hermano gemelo, no. Entonces, vea cómo se da esa situación. Pedro y Andrés eran hermanos, los llamaron a los dos. Jacobo y Juan eran hermanos, los llamaron a los dos. Tomás tenía un hermano gemelo, pero no lo llamaron. Ahora, estamos hablando que los están llamando para el ministerio del apostolado, no para la salvación. Quiero hacer esa salvedad. No los están llamando para la salvación, los están llamando para el ministerio del apostolado. Entonces, para el ministerio del apostolado, ¿qué fue lo que sucedió? A Tomás sí lo llamaron y a su hermano gemelo no. ¿Verdad? Y en este caso, pues cuando Jesús les dice de que Lázaro está muerto y que va a ir a despertarlo, viene este Tomás y dice, ajá, vamos nosotros también para que muramos con él, porque a Jesús lo querían matar, ahí en la zona donde vivía Lázaro. Entonces, por eso es que Tomás como que era de aquellas personas así un poco como irónica, más sí, hombre, vamos a ir a ver si no nos matan a nosotros también, ¿va? Entonces, en ese aspecto el carácter de Tomás era un poco especial, ¿va?
y tan es así de que es Tomás el que le dice al Señor, mira, Señor, no sabemos a dónde vas. Ah, porque Jesús les dice, ¿sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Y Tomás le dice, no, Señor, no lo sabemos. No, le dice, en Juan 14:5, no lo sabemos, no sabemos a dónde vas. Le dice, ¿cómo podemos saber el camino? Y es donde Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Se imagina tener a un Tomás en su congregación, yo lo hubiera agarrado a coscorrones a rato, ¿va? Por aquello de que, y mire, este sujetino no puede ser más necio, ¿va? No puede ser más necio. Bueno, y tan es así que cuando Jesús resucita, le dicen, mira Tomás, fíjate que Jesús ha resucitado. No le. Mira Tomás, si nosotros lo hemos visto, no les creo. Si no toco las llagas y si no meto la mano en el costado, no les creo. Y ese iba a ser uno de los apóstoles. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Los estaba trabajando, los estaba preparando, los tenía en el colegio de teología aprendiendo. Y por eso es de que a pesar de todas sus locuras, como Jesús sabía lo que iba a hacer con ellos, por eso fue que se tomó el tiempo en prepararlos, aún a pesar de todos esos problemas. Y bueno, y no solamente eso, sino que dice la Escritura que Jesús se le aparece después 8 días, porque la primera vez que Jesús llegó, Tomás no estaba. Jesús a los 8 días después vuelve a llegar, Tomás sí estaba y le dice, vaya, vení, tocame, le dice, toca las llagas, mete la mano en el costado y no seas incrédulo sino creyente. Pero ¿por qué Jesús se tomó esa molestia con Tomás? Para que Tomás tuviera una convicción segura para lo que le iban a encargar después. Por eso es de que Jesús se tomaba todo este trabajo con los apóstoles a pesar de todos los líos que ellos le estaban causando. ¿Verdad? A pesar de todos los líos que le estaban causando. Según una tradición, Tomás murió como mártir en Macedonia. Fue en la India donde le obligaron a adorar a un ídolo hindú. Tomás se arrodilló y, en aquel preciso instante, la imagen que era de bronce se derritió cual si estuviera hecha de cera. Los sacerdotes paganos encargados del culto del malogrado ídolo, al ver lo ocurrido, bramaron de indignación y el pontífice que los presidía exclamó, yo vengaré la injusticia que acabas de hacer a mi Dios. Mientras pronunciaba la anterior amenaza, se apoderó de una espada y con ella atravesó el corazón del apóstol. Vaya, nada más. Como que para todos aquellos que les gusta ser apóstoles, creo que después de esto no les va a gustar por aquello de que, mire, si por ser apóstol vamos a morir así, mejor no va. Pero bien, ya vamos a ver, ya se va a dar cuenta, ahorita estamos haciendo el resumen de los apóstoles y se va a dar cuenta más adelante cuando veamos para qué sirven los apóstoles, va a entender por qué Jesús hizo todo esto con ellos. Jacobo, hijo de Alfeo, y Judas Tadeo. Ajá. ¿Y qué pasa con estos caballeros? Mire lo que dice Marcos 15:40. Oscar, léenos por favor esa cita. Marcos 15:40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Correcto. Entonces este Jacobo no es el hermano de Juan, de los hijos del trueno. Este es otro Jacobo. ¿Y con él qué pasa? Aparentemente el padre de Jacobo es la misma persona quien se llamaba Cleofas en Lucas 24:18 y Juan 19:25. Y como era este Alfeo o Cleofas, esposo de María, la hermana de la Virgen, Santiago o Jacobo el menor debe haber sido primo de nuestro Señor. ¿Verdad? Ahora, esto, porque también, y establezcamos una diferencia, también recuerde que está la lista de los hermanos de Jesús, que es otra cosa. Esta es una cosa muy diferente a esto que estamos explicando. También el otro, hablando acerca de Judas Tadeo, a él las escrituras le llaman Leveo, y dice un hombre de corazón o de coraje, y también se le llamaba Tadeo, porque Tadeo es del arameo que significa hijo de Talmai, ¿verdad? Entonces este Tadeo o Leveo también pues está mencionado entre el listado de los apóstoles. ¿Y qué es lo que ocurre con ellos? Mire,
En el caso, por ejemplo, de Jacobo, dice, llegó a ser nombrado obispo de Jerusalén y allí fue asesinado por sus detractores 30 años después. Lo lanzaron al vacío desde una posición en altura del templo de Salomón. Y en cuanto el apóstol llegó al suelo, se arremolinaron contra él los judíos que habían presenciado desde abajo su caída y empezaron a gritar, apedremos a Santiago el justo. Seguidamente comenzaron a apedrearlo. Santiago o Jacobo, que pese a la altura desde la que cayó no se había hecho ningún daño, al ver que arrojaban piedras contra él, se puso de rodillas en actitud de oración, levantando sus manos hacia el cielo, exclamó, Señor, te ruego que los perdones porque no saben lo que hacen. La tradición cuenta con distintas versiones y lugares lo que Simón el Cananeo sufrió su martirio. Sin embargo, una de las más extendidas lo sitúa junto a otro de los apóstoles, Judas Tadeo. Ambos se negaron a adorar a dioses paganos en una ciudad persa. Simón fue cortado por la mitad con una sierra y a Judas le aplastaron la cabeza con una maza y posteriormente fue decapitado con un shamshir, el sable persa por excelencia. O sea, de que todos estos caballeros, pues a excepción de Juan, pues como que murieron de una forma un poco feíta, ¿va? Y mire, y aquí está el caso que yo les estaba comentando de la política. Mire, léame, hermano, ¿cómo se llama? Hermano Yacir, léanos por favor Lucas 6:15. Amén. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Correcto. Ahora, y este Simón Celote o Simón el Cananista, ¿por qué se le decía celote? Porque los celotes era un partido clandestino que se oponía al dominio de Roma sobre Israel. ¿Se imagina usted cuando discutían de política, Mateo, que era publicano, que recogía impuestos para el Imperio Romano, y Simón Celote, que había pertenecido a este grupo clandestino en contra del Imperio Romano? Debió ser bien interesante ver cuando esos dos comenzaban a hablar de política. Era como para decirles, mire, el que escupa primero. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? En este caso, por eso es de que las escrituras en esta cita del Evangelio de Lucas le llaman Simón Celote, pero también en los otros listados se le llama Simón el Cananista, pero es la misma persona, es la misma persona. Lo interesante es precisamente de que era la misma persona, pero ¿qué es lo que sucede? Como le repito, ahí Jesús tenía de los dos extremos, porque Mateo era publicano, servidor del Imperio Romano, y Simón Celote se oponía al Imperio Romano. Así que cuando hablaban de política debieron ser unas discusiones mero tremendas. Los celotes era una organización contraria al Imperio Romano. Y está el caso de Judas Iscariote, que ¿por qué se llama Iscariote? Porque era Iscariote, lo que significa es hombre de Queriot. Eso es lo que significa Iscariote. Por eso, y fíjense que hay una cosa bien interesante, y es el hecho de que Jesús sabía quién era Judas, porque mire lo que dice Juan 12:6. Juan 12:6, hermano JC, ¿será que nos puede leer Juan 12:6, por favor? Acá, yo sé que acaba de entrar, pero para ella también que nos participe en la lectura, es la cita que está en pantalla, las letras rojas. Juan 12:6. Pastor, ¿me escucha? Sí, claro. Okay. Sí, claro. Dice la palabra Juan 12:6, pero digo esto, no porque se cuidara de los pobres, permítame, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Correcto. Ahí usted ve precisamente en el caso de Judas, bueno, y todavía fíjese que en el caso de Judas ocurre una cosa, que viene el Señor y dice, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo, y cuando Jesús dice eso, las escrituras nos hacen la aclaración, hablaba de Judas Iscariote. Ahora, si hacemos un resumen hasta aquí, yo le aseguro una cosa, que de todo lo que ustedes acaban de escuchar, si nos dicen, mire, y si a cualquiera de nosotros nos hubieran dado a elegir, si a cualquiera de nosotros nos hubieran dado a elegir a los apóstoles, lo más seguro es que no hubiéramos elegido a ninguno de esos. No hubiéramos elegido a ninguno de esos, porque todos
Acualmapa. Todos Acualmás tenían razones como para rechazarlos. Pues sí, los hubiéramos rechazado nosotros. Jesús no. Jesús no. Jesús los consideró precisamente como las personas indicadas para poder desarrollar la labor que ahorita vamos a ver. Porque hemos hecho hasta este momento un resumen, digámosle así, de cada uno de los apóstoles. ¿Y Jesús para qué quería apóstoles? Jesús para qué quería apóstoles. Los quería, entre otras cosas, para esto, mire. Porque en Hechos 1 del 21 al 22, hermano Cristian, si nos lo puede leer, por favor. Hechos 1 del 21 al 22. O quiero ver. Amén, pastor, con gusto. Bueno, Es necesario, pues, estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. correcto. Entonces, ¿qué era una de las situaciones? ¿Por qué Jesús se tomó tanto tiempo con los apóstoles? Porque una de las cosas que iban a hacer los apóstoles era ser los líderes de la iglesia, pero no cualquiera podía tener ese privilegio, sino que ¿qué había que hacer para ser apóstol? Por lo menos en esta elección que están haciendo acá, hago la salvedad. En esa elección que están haciendo ahí, para buscar el sucesor de Judas, ¿qué fue lo que pidieron? Tiene que haber visto a Jesús resucitado. O sea, no es cuánto sabe. Quiero hacer esa salvedad. No es cuánto sabe, sino si ha visto a Jesús resucitado. Y dice que la suerte salió entre dos sujetos, la suerte cayó sobre Matías y Matías fue el sucesor de Judas. ¿Por qué? Porque Matías había visto precisamente a Jesús resucitado. Entonces, ¿qué sirvió esto? Sirvió precisamente porque más adelante, usted ve, por ejemplo, en Hechos 15, cuando se hace el concilio en Jerusalén, ¿qué es lo que sucede? ¿Quiénes toman la decisión? Los apóstoles. ¿Y por qué la gente respetaba la decisión de los apóstoles? Porque habían visto a Jesús resucitado. Una pregunta que yo creo que usted muchas veces va a escuchar es, mire, ¿y quién determinó cuáles libros podían leerse y cuáles no leerse de los libros del Nuevo Testamento? ¿Sabe quiénes fueron? Los apóstoles. ¿Y en base a qué autoridad? La autoridad que les daba el haber visto a Jesús resucitado. Ahí es donde va cobrando importancia por qué Jesús eligió a los 12 apóstoles y por qué Jesús se tomó el tiempo que se tomó con cada uno de ellos. Porque él sabía que qué era lo que iba a suceder, que cuando Jesús ascendiese a los cielos, quienes iban a garantizar que la cosa siguiera por buen camino, ¿quiénes iban a ser? Los apóstoles. Que habían problemas de doctrina, los apóstoles. Que mire, que qué libros, porque en el Nuevo Testamento hay un montón de libros apócrifos. Entonces, ¿quién decidió cuáles sí se iban a leer y cuáles no? Los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo y con la autoridad que les daba el haber visto a Jesús resucitado. Entonces, esa era una de las cuestiones de los apóstoles. Es por eso que usted ve esta cita, mire en Efesios 1 del 20 al 22. Hermana Daisy, ¿nos lo puede leer, por favor? Efesios 1 del 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vea que dice de que está el fundamento de los apóstoles y profetas. Jesucristo es la principal piedra del ángulo, ¿verdad? Pero note que precisamente una de las cosas que dice el apóstol Pablo, mire, y los apóstoles, esos 12 que eligió Jesús, ¿para qué servían? Iban a ser el fundamento de la iglesia. Por eso es que Jesús se tomó 3 años con ellos.
porque sabía que lo que venía para... ellos no iban a durar 3 años. Ellos iban a servir al Señor por el resto de sus vidas. Y como iban a servir al Señor por el resto de sus vidas, siendo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo fundamento junto con los profetas, y Jesucristo la principal piedra del ángulo, entonces por eso es que Jesucristo se tomó tanto tiempo con ellos. Porque no iban a estar solo 3 años, iban a estar por el resto de sus vidas predicando a Cristo. Y eso hace que el ministerio de los apóstoles en ese momento fuese tan importante. Y una de las cosas que, mire, esto a mí me llama la atención, y déjeme darle mi punto de vista sobre este pasaje. A veces una de las cosas que me preguntan a mí es, por ejemplo, ¿y usted cree que en la actualidad existan los apóstoles? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En el entendido de lo que apóstol significa, de que apóstol significa enviado. Esa es una. Y la otra, mire acá lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero vea para qué sirven esos sujetos que están ahí. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que un apóstol no está para que lo endiosen. Un apóstol está para edificar a la iglesia. ¿Verdad? Entonces, claro, si usted viene y me dice a mí, mire, los apóstoles existen, yo creo que sí. Y ahí están en las escrituras, pues. Ahí están en las escrituras. Entonces, de que existen, existen. Pero ¿cuál es la finalidad de ellos? Junto con los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros, para lo que sirven es para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, si alguien quiere decir que es apóstol, yo lo respeto. Yo no tengo ningún problema. Lo que sí yo le pediría a esa persona es edifique el cuerpo de Cristo. Porque el Señor para eso lo ha puesto. No para que el apóstol y que no me toque, no vaya a ser de que se muera si le hablo directamente. Los apóstoles no están puestos para eso. Los apóstoles están puestos, dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces es por eso que Jesús se tomó tanto tiempo en la preparación de los apóstoles, porque el ministerio de ellos no iba a ser de 3 años, iba a ser por el resto de sus vidas. Y esa es una cosa, que yo quiero dejarle esa idea en su corazón. Dios nos ha llamado para toda la vida. ¿Verdad? No crea que nos ha llamado para unos años, nos ha llamado para toda la vida. Así que ahorita vamos a aprovechar este momento para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o algún aporte que quiera hacer, pues este es el momento para que usted lo pueda hacer. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de todo esto que hemos dicho, pues ahorita la mesa está servida y ustedes son los que tienen la palabra antes de comentarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Hermano Cristian, dígame, por favor. Sí, pastor, solamente 2 comentarios. De no confundir a Felipe con Felipe el evangelista. Algunos lo confunden, que creen que es el mismo, pero en realidad No. Felipe es un diácono que escogió, ¿verdad? No, son diferentes, son diferentes. Correcto. Y el otro es con respecto a Jacobo, el menor. Sí. Dice, he escuchado que le decían Jacobo el menor también para diferenciar un poco del otro hermano de Juan. Entonces, Sí. por eso es que le llamaban Jacobo el menor. Otros dicen que porque era un poco de estatura bajo, o otros piensan que era un poco joven también, pero son los comentarios que he escuchado. Ambas opciones son válidas. Ambas opciones son válidas, pero sí precisamente para que no hubieran esas confusiones, por eso es que decían Jacobo hijo de Zebedeo. Y usted ve que dice Jacobo hijo de Alfeo, ¿verdad? Precisamente como tenían nombres parecidos, ¿verdad? Es como aquello de que, mire, ¿cuál es el apellido más común en los países hispanos? Pérez.
Entonces, mire, para evitar esas confusiones, por eso es de que los diferenciaban de esa manera. Pero sí, es correcto eso. Es correcto eso. Bueno, pues, A ver, ¿algún otro comentario o alguna otra pregunta? Veamos. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta de todo esto que hemos dicho? ¿O algún aporte que usted quiera hacer en base a todo esto que hemos hablado? Veamos. Antes de mencionarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. ¿Algún aporte o algún comentario al respecto? ¿Todos estamos bien? Bueno. Vamos. Entonces, puedes darse cuenta. A ver, dígame. Primero la hermana Ana y después Oscar. Disculpe que no leí porque se me trabó el micrófono, oiga. Ah, ok, no, Por no se eso no preocupe. leí, pero estaba pendiente. Y con lo que usted dijo de la persona que es apóstol, es mucho más fácil como diferenciar a una persona realmente que dice ser apóstol y realmente su testimonio da mucho que desear, ¿verdad? Eso Sí. quería Y decir. hay una cosa bien interesante. Fíjese de que en Apocalipsis usted ve cuando se le da el mensaje a la iglesia de Éfeso, que es una de las cosas que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea que también se da esa situación de que hay personas que les gusta agarrar el título de apóstol porque se oye bonito, o porque malentienden que el apóstol es el que está arriba de todos los demás. Es el que está mencionado primero, pero no es el que está arriba de los demás. Otra confusión que, por ejemplo, se tiene con el título de apóstol es esta, que dicen, yo soy como el apóstol Pablo que no le da cuentas a nadie. Error. Pablo siempre cada viaje que hacía, y usted lo puede leer en el libro de Hechos, regresaba a la iglesia de Antioquía, que era donde él se congregaba antes de que el Señor lo llamara, a dar las explicaciones. O sea, de que el hecho de que una persona sea apóstol no es que no dependa de nadie, al contrario. Pablo, que era apóstol y que Jesús se le había aparecido directamente, ¿qué hacía? Iba a Antioquía a dar explicaciones de lo que hacía, ¿verdad? Entonces, ese tipo de detalles es bien interesante que nosotros los tomemos en cuenta. Entonces, claro, por eso es que cuando alguien me dice a mí, mire, ¿y existen los apóstoles? Para mí que sí, solamente que sigamos el lineamiento bíblico. Sigamos el lineamiento bíblico, que el lineamiento bíblico es que el apóstol está para edificar el cuerpo de Cristo, que pueden haber falsos apóstoles, según dice el Apocalipsis, y la otra cosa de que Pablo, siendo apóstol, regresaba a Antioquía porque él estaba sometido a Antioquía para su trabajo, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esos factores, le diré bienvenidos todos los apóstoles que así lo deseen. Oscar, ibas a decir, perdón. Sí, también, pastor, en el caso de los apóstoles, bueno, todo el proceso que tuvieron primero que tener con Cristo, que también primero fueron escogidos como discípulos, ¿verdad? Y de entre todos los discípulos que seguían a Jesús, entre ellos también escogió, o sea, entre ellos seleccionó precisamente a los 12 a los 12 discípulos que después se iban a convertir en sus 12 apóstoles. Correcto, correcto. Por eso es de que las escrituras mencionan de que dice que discípulos eran 70. Dice que discípulos eran 70. Y se da la situación aquella de que cuando Jesús les dice de que deben de comer su carne y beber su sangre, ahí en Juan 6, dice de que muchos de ellos dijeron, ah, no, Señor, así no. Yo pensé que tu palabra no era tan dura. Y dice que desde entonces muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, en ese aspecto, los apóstoles, digámosle así, como que pasaron por ese proceso de colador, ¿verdad? Los apóstoles pasaron por ese proceso de colador. Pero ¿cuál era la idea de pasarlos por el colador? La idea era de que como ellos iban a ser testigos de la resurrección de Cristo para poder guiar a la iglesia de ahí en adelante, por esa razón era que la vara se estaba poniendo bien alta. Porque lo que les iban a encargar no estaba fácil. Y la otra cosa, lo iban a hacer aún a costa de su vida. Entonces, por esa razón es que Jesús se toma ese tiempo, primero elige los 70, después de los 70, después cuando se da ese incidente en el Evangelio de Juan, muchos de ellos vuelven atrás y entonces ya es donde ya va quedando ya, como se podría decir, donde ya va quedando ¿cómo se le podría llamar a eso? La gente que de veras quiere trabajar, ¿va? Por decirlo de una manera. La gente que de veras quiere trabajar, pero sí se pasó por ese colador.
definitivamente, se pasó por ese colador. Veamos, ¿algún otro comentario más? ¿Alguna otra pregunta relacionada con esto de lo que estamos hablando acerca de los apóstoles? Vea de que... Disculpe, pastor, yo Sí. quería otra pregunta también. A ver, Con respecto al caso de Judas Iscariote, en la Biblia solamente está profetizado la acción que él iba a traicionar a Jesús y también que iba a morir, ¿verdad? No estaba profetizado que precisamente su alma iba a ser condenada. no, esa parte no, porque incluso si él hubiera ido ante Jesús a arrepentirse, probablemente la situación hubiera sido otra. Si el problema que fue donde los sacerdotes a aventarles el dinero, ¿verdad? Entonces él eligió la persona equivocada para tratar de resolver su problema, ¿verdad? Entonces, lamentablemente eso fue lo que pasó. Entonces, Dios simplemente en su conocimiento, él lo que hizo fue prever lo que Judas iba a hacer, pero la salvación o condenación fue decisión de Judas mismo. Ahí eso es correcto. Hermana Daisy, dígame, por favor. Hermano, me llama la atención, obviamente eran humanos ellos, ¿verdad? Sí. Y actuaban como humanos, pero me llama la atención la acción de ese apóstol que se molestó y hizo que la tierra se tragara a los... A los 7,000. Ajá, y Ajá. eso no es una comparación en ningún momento, ¿verdad? Pero así como le pasó a Moisés también, que se enojó, ¿verdad? Bueno, ya ve de que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, ¿cómo les llamaban? Los hijos del trueno. Y ellos, y eso sí lo registra la escritura, que le dijeron a Jesús, danos permiso de hacer llover fuego del cielo sobre esa ciudad para que los destruya. O sea, de que si queremos ver de que si a alguno de ellos en algún momento se le ocurrió semejante travesura, se le ocurrió semejante travesura. Entonces le diré en ese aspecto. Pero fíjese, hermano, que hay un componente de, no lo puedo decir de soberbia, porque no es así, porque incluso pasa con algunos pastores actualmente o con algunos que ya murieron, que hay un índice de soberbia, pero que eso permite, ya cuando uno está más avanzado, obviamente, visualizar que si no fuera por esos niveles de soberbia, a veces no se podrían ver algunas cosas. Es que mire, es que sabe qué es lo que sucede. En cierta medida, el Señor quiere que, digámosle así, que depositemos toda nuestra energía para servirlo. Tal vez lo malo en algunos casos puede ser, refiriéndonos a Jacobo y Juan, en algunos casos lo malo estuvo la manera en la que ellos lo quisieron enfocar. En el sentido de decir, Señor, danos permiso de que llueva a fuego del cielo y que los mate a todos estos para que los achicharre. No, ahí no, ahí no. Lo que sí debe ser, por ejemplo, es el hecho de poner toda esa energía, de poner toda esa capacidad para poder servir al Señor de una manera adecuada, ¿verdad? En el sentido de que vaya, por ejemplo, a veces la obra del Señor requiere un trabajo duro. Fíjese que yo estaba escuchando, por ejemplo, uno de estos días una predicación de Paul Washer y a mí me gustó mucho una cosa que él dijo. Y quizás esa es una de las situaciones por las que yo admiro mucho su predicación, porque él dice, yo había regresado porque habíamos estado trabajando en construir una iglesia, pero trabajado, entiéndase, de pintar y de trasladar madera y todo ese tipo de cosas. Y habemos muchos pastores de que no, que se nos pueden ampollar las manos si tenemos que mover sillas para barrer y trapear, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, mire, ya que nos queremos creer tan exquisitos, pues entonces pongamos esa exquisitez en hacer las cosas de Dios como se debe, pues. No en solamente en que para que la gente nos adule o para que la gente nos admire. Pero, y fíjese, hermano, perdone que le dígame. interrumpa, pero fíjese que eso de calidad, eso no solo nos tiene que diferenciar de las acciones del mundo, sino que también el cumplimiento de los mandamientos, porque si yo voy a hacer algo mediocre, ¿cómo es para la iglesia? Entonces, no, imagínense llegar al punto de estarlos torturando y decir que no, decir que no. Y ellos no lo hicieron. O sea, ya
mentalidad de no me van a hacer cambiar porque yo vi que resucitó. Y eso tengo que transmitirlo de generación en generación, aunque no lo hicieron así ellos, ¿verdad? Ellos no lo hicieron así como Pablo. Pero esa convicción que nosotros en algunas ocasiones, ¿por qué no tenemos una cosita? Nos estamos enfriando. ¿Por qué no? Ay, que Dios no me dio esto. Estamos bien alejados de esa realidad, hermano. Claro, claro. Y vea de que, por ejemplo, en el caso de Pedro, que es lo que dice Pedro en una de sus cartas, en breve debo abandonar el cuerpo como el Señor también me lo ha revelado. O sea, de que a Pedro se le reveló que iba a morir. Lo mismo sucedió con Pablo en la segunda Timoteo, que él dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado. O sea, de que ellos entendían, no, mira, cuando el Señor ha dicho de que ya es la hora de morir, me voy a morir. Pero ¿por qué puedo enfrentar la muerte con ese valor? Porque como he visto a Jesús resucitado. Por eso es de que el requisito que ponían para ser apóstol no es cuánto sabe. No. Con esto no quiero decir de que el conocimiento sea malo, no, sino que lo que quiero hacer énfasis de que una de las cosas que muchas veces nos da autoridad, que es lo que nosotros hemos visto de Dios, lo que nosotros hemos experimentado, o como tal vez se podría decir en un lenguaje un poco más coloquial, el haber sudado la camiseta. Quiere decir, hermano, yo una vez escuché, uno de mis pastores preferidos es el pastor Charles Stanley, y una vez escuché decir que la fe del cristiano se medía de acuerdo a las cosas que Dios le había hecho a uno, fueran buenas y malas, obviamente, ¿verdad? Sí. Quiere decir que esos 3 años que dice usted, o el tiempo de preparación dentro del instituto o del colegio, ese tiempo, esos sufrimientos que se dan, que les da cáncer, que los deja la esposa, que esto, que lo otro. Que pierden el trabajo y todo ese tipo de cosas, todo eso. Eso quiere decir que es parte del crecimiento de la fe. No vamos a poder ver a Cristo resucitado ni experimentar eso, pero sí podemos tener este tipo de experiencias y de convicciones para poder ver la mano de Dios o los milagros de Dios en este periodo. Es parte del precio que hay que pagar si realmente queremos tener autoridad. ¿Verdad? Porque una cosa es agarrar un pasaje y repetirlo porque un fulano así lo predicó en YouTube, y otra cosa es decirlo porque realmente yo he entendido de que es una realidad en mi vida, ¿verdad? Y es por eso de que una de las cosas que se ve, ¿cuál era el requisito para ser apóstol? Tenía que haber visto a Jesús resucitado. O sea que tenemos que sufrir, hermano. Por decirlo de una manera. Por decirlo de una manera. Ahora, el apóstol Pedro... Claro, porque no tendríamos que decirlo así porque tenemos una expectativa, ¿verdad? No, yo a lo que me enfoco... Eterno. No, yo a lo que me enfoco es esto, de que vaya, por ejemplo, ya ve lo que dice el apóstol Pablo, ¿va? Que dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, al final, Dios tiene algo positivo de todo eso. Tal vez en este momento es un poco, no se entiende del todo, pero sí, Dios tiene un plan para todo eso. Pues es tal vez el enfoque del que yo voy detrás, ¿va? Y ya ve que en el caso de Pablo, pues él también fue otro, de que él, según hay una tradición que dice que a Pablo lo decapitaron también, ¿va? Entonces esta gente como que tenían problema con los cuellos de los apóstoles. Entonces fue una situación un poco tremenda, ¿verdad? Pero sí, es precisamente parte ¿cómo le diría? Si nosotros esperamos que Dios haga algo grande, pues también esperemos de que la preparación va a ser de la buena, de la buena. Y por eso yo le comentaba en este caso de este predicador, que él dice, no, yo vengo de construir una iglesia con mis manos, o sea, de colaborar con los hermanos, de que mire, que hay que trasladar la madera, hay que pintar, hay que repellar, hay que poner ladrillos, hay que hacer una serie de cosas. Yo admiro a los pastores que dentro de su currículum tienen eso, ¿verdad? Que dentro de su currículum tienen eso, porque definitivamente son hombres que a la hora de predicar, su predicación es muy diferente a la de aquel que solamente es libros. Su predicación es muy diferente. Veamos una última pregunta antes de mostrarles el tema de la próxima semana. ¿Todos estamos bien? ¿Alguna más? La última, si no,
pasamos. Bueno, entonces el que calla otorga. Creo que creo que lo he dejado un poco pensativo, hermano Yacir, ¿verdad? Me da la idea de que sí, pero esa es la idea, esa es la idea. Déjeme comentarle cuál es el tema para la próxima semana. El tema para la próxima semana es las iglesias perfectas. Yo creo que una de las cosas que a más de alguien podrá preguntar, y así rapidito se le va a venir, no hay iglesias perfectas. Le cuento, la Biblia habla de dos. ¿verdad? Así que ese va a ser el tema de la próxima semana, porque más de alguien dice, lo primero que piensa, los problemas que hay en mi iglesia y que no sé qué, no hay iglesias perfectas. La Biblia por lo menos habla de dos, si no es que tres. Así que eso es lo que vamos a ver la próxima semana en el tema de las iglesias perfectas, que va a ser el 15 de agosto. Así que no me queda más que agradecerles pues el que nos hayan acompañado. En otro momento va a estar subido el video a YouTube por si en algún momento usted no estuvo desde el principio. Así que vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron en la reunión, a los que van a oír posteriormente también el video. Te suplicamos que tú les bendigas ahí donde se encuentran. Te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por asistir y les invitamos para la próxima. Amén, pastor. Dios bendiga. Bueno, pasen buena noche.